Iglesia de Cristo, buenos días. Oremos, hermanos, demos gloria y honra al Señor por permitirnos poder estar en su santa casa y nos permita a nosotros poder disfrutar de la predicación de su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, oh Señor, jamás nos cansaremos de darte las gracias por tus inmensas, infinitas misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por deleitarnos cantando alabanzas a tu nombre, himnos a tu nombre. Gracias por permitirnos escuchar la escuela dominical esta mañana. Gracias por permitirnos compartir con nuestros hermanos. Sabemos lo importante que es. Sabemos el impacto que tiene en nuestra vida, en nuestra fe. Queremos ahora suplicarte, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes, que nos hables tú con poder, que nos orientes, que nos guíes. Hoy, Señor, por tu inmensa misericordia, comenzaremos una nueva serie de sermones, los cuales, Señor, en tus manos encomendamos para que sean de gran bendición para todos y cada uno de nosotros en esta iglesia local, y no solo en esta iglesia local, Señor, sino todos aquellos que puedan tener la oportunidad de escucharlos. Que tú, Señor, hagas con nosotros según tu voluntad a través de esta serie de sermones y que moldees cada día más nuestro carácter, nuestras vidas, cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Señor, que a pesar de mis falencias y mis limitaciones, pueda, Señor, cumplir el propósito en la vida de cada uno de los que escuchan y los que ven. Gracias, Padre, por tu amor inmesurable. Y gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, aún nos sostenemos y aún, Señor, tú nos preservas. Todo esto te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén y amén. Les invito, hermanos, a que por favor se coloque sobre sus pies y vaya conmigo a la carta, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Leo para ustedes la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como se había anunciado hace un tiempo, en la mañana de hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones expositivos. Esta vez será en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta o la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esta epístola a los romanos es, sin duda, hermanos, uno de los escritos bíblicos que mayor impacto ha causado en el mundo cristiano a través de la historia, a través de los siglos. Muchos maestros, teólogos, comentaristas en todos los tiempos han comentado total o parcialmente esta joya que el Señor nos ha regalado de la Escritura. Algunos de ellos han hecho de tal forma la exposición a esta carta
que ha puesto o han supuesto un cambio radical en la misma fe de cada uno de ellos y la forma también de cómo la iglesia vive la fe, como es el caso de incluso los reformadores. Sabemos Martín Lutero en el siglo XVI, quien basó en ella la doctrina de la justificación por la fe que había iniciado antes con el estudio de los Salmos. Otros reformadores como Juan Calvino, John Knox, Felipe Melanchthon, ellos despertaron a grandes verdades de la fe precisamente por la lectura, por el estudio de esta epístola de Pablo a los romanos. Este mismo escrito fue base, hermanos, para grandes avivamientos en la historia, que correspondió en los tiempos, por ejemplo, de los hermanos Wesley. Fueron grandes avivamientos por el estudio de esta carta. Y así podemos seguir mencionando a innumerables hombres que el Señor ha usado y con la predicación de esta epístola ha logrado cosas grandísimas y maravillosas en las iglesias. En la actualidad es realmente importante tener un escrito de estas dimensiones y poder estudiarlo, por lo que aborda temas cruciales. La enseñanza de las Escrituras requiere seriedad y requiere un profundo entendimiento. En un mundo donde hoy más que nadie, más que nunca, se cuestionan los principios morales fundamentales. Es esencial, por ende, nosotros es imperativo mantener vivos los valores éticos de nuestra fe. La auténtica fe basada en esa relación con Dios y con su acción, se encuentra en contraprestación, hermanos, al enfoque humanista posmodernos que se nos presentan hoy. Por eso es importante estudiar esta epístola. En esta carta vamos a encontrar ese conjunto de enseñanzas fundamentales y se desarrollan con una claridad y con una contundencia, con una coherencia que solo un hombre como el apóstol Pablo, usado por Dios, podría lograr. Así que en la mañana de hoy, y les pido paciencia, vamos a hacer un recuento general de toda la carta. De toda la carta. La epístola a los romanos fue escrita indudablemente por el apóstol Pablo, la escribió desde Corinto, la capital de en ese entonces Acaya. Después de su segundo viaje misionero, Pablo fue a esa ciudad con el propósito de recoger alguna ayuda económica destinada a la iglesia en Jerusalén. Y esto lo conocemos por el mismo Pablo cuando en el capítulo 15, versículo 25 al 26, Pablo dice que él iba a Jerusalén para atender a los santos. Y él añade, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que esta epístola, al parecer, había sido llevada a Roma por una hermana, la hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que era el puerto de Corinto. Y no vamos a detenernos a hablar que si las diaconisas o no las diaconisas, no. Esta mujer, sabemos por el capítulo 19 y 20 de los Hechos de los Apóstoles y por diferentes partes también de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, que después de haber permanecido unos 3 años en Éfeso, Pablo se proponía pasar por Macedonia y por Acaya para recibir, repito, unas contribuciones por parte de los hermanos en Corinto y después dirigirse hacia Jerusalén. En cuanto a la época en que se escribió esta carta, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque seguro fue en un momento anterior a la llegada de Pablo a Roma. Por ese motivo comienza declarando a los discípulos que él tenía un gran deseo, un gran anhelo de verlos y de predicarles el evangelio, que se lo había propuesto muchas veces. Pero como nosotros proponemos
pero solo Dios dispone, hermanos. Dice Pablo que en ese entonces siempre se lo habían impedido. Esa declaración la repite él en el capítulo 15, versículo 22. Parece ser esta fecha de la carta a la epístola, parece ser anterior a la fecha en que Pablo escribió su carta a los Efesios y a los Filipenses. Es una carta anterior. Y a las dirigidas también a los que creen que Pablo escribió Hebreos y a Filemón, y también a la segunda carta a Timoteo. Pues todas esas cartas fueron escritas durante el primer y el segundo encarcelamiento que tuvo el apóstol Pablo en Roma, pero posterior a las dos cartas de los Corintios seguramente. Así que, perdón, se supone que esta carta fue escrita generalmente por allá en el 57, año 57 después de Cristo, unos 24 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que esta carta fue escrita después de algunas de las demás, esta carta, hermanos, la ha colocado por voluntad y soberanía de Dios en primer lugar de las primeras cartas, después de Hechos de los Apóstoles. Esta es la carta que inicia la serie de cartas del Nuevo Testamento. Muchos han dicho que es porque es la más grande, otros han dicho que es porque fue la primera escrita, que ya sabemos que no fue la primera carta escrita, pero sin lugar a duda, muchos están de acuerdo que fue colocada de primera por la excelencia y por la abundancia y por lo sublime de su contenido. Ahora bien, hablando del contenido de esta carta, contiene, hermanos, en efecto, un resumen de todo, escuchen bien, de todo lo que enseña la religión cristiana. Trata de la revelación de Dios en las obras de la naturaleza, en el corazón del hombre, expone la necesidad y el rigor del juicio final, enseña la doctrina de la caída, de la corrupción radical de la raza humana. Hermanos, enseña el verdadero y correcto uso de la ley y por qué Dios la dio realmente a los israelitas. Y también muestra el apóstol Pablo en esta carta la variedad de las ventajas temporales sobre otros hombres que la ley les confería y de los que también abusaron tan criminalmente de la ley. También Pablo va a tratar de la misión. ¿De cuál misión? De la misión de nuestro Señor Jesucristo, de la justificación, de la santificación, del libre albedrío, de la gracia de la salvación. También habla de la condenación, también habla de la elección, de la reprobación, también habla de la perseverancia de los santos, también habla de la seguridad de los creyentes en la salvación en medio de sus aflicciones, en medio de sus tentaciones, en medio de sus adversidades. También habla de la necesidad de la disciplina y de lo admirable que es el consuelo en medio de ella, porque como hijos de Dios seremos disciplinados. Eso no es una opción, lo sabemos, lo vivimos. Así que esta carta majestuosa, hermanos, está llena de todas las instrucciones que nosotros en nuestra vida cristiana debemos no solo estudiar, sino vivir, aplicar. Así que el apóstol Pablo expone, de hecho, las principales reglas de la moral cristiana, que contiene todo lo que debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo, y declara la manera en que debemos actuar en nuestros empleos, por ejemplo, particulares, cómo debemos comportarnos ante la sociedad y también en la iglesia. Así que sus preceptos son motivos justos y razonables para imponer de alguna manera su práctica.
Ahora bien, en cuanto a la forma de esta epístola, no es menos admirable que su contenido, mis hermanos. ¿Por qué? El razonamiento que Pablo usa es un razonamiento muy poderoso y concluyente. El estilo condensado, vivo, enérgico, principalmente en las ramas primordiales de donde depende la gracia y las virtudes de nuestra fe cristiana. Sin lugar a dudas, va a ser un reto grandísimo poder exponer esta carta. Por eso siempre he pedido me apoyen con sus oraciones. En cuanto al bosquejo de la carta, esta carta, como la mayor parte de las que escribió el apóstol Pablo, está dividida en dos partes generales. Dos partes generales. La primera parte, la cual contiene un fuerte contenido doctrinal, se extiende hasta el principio del capítulo 12, es decir, desde el capítulo 1 al capítulo 12, vamos a ver un contenido doctrinal importante. Pablo se va a encargar de enseñar y de enseñarnos doctrina. Y la segunda parte, que es después del segundo capítulo, del capítulo 12 hasta el capítulo 16, se va a referir a la práctica, porque de nada sirve que entendamos, conozcamos y no apliquemos. De nada sirve que seamos solo oidores y no hacedores de la fe. Hasta llegar entonces hasta la conclusión en el capítulo 16. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene esta epístola? Tiene 16 capítulos y tiene 433 versículos. Eso haremos, si Dios lo permite, y los estudiaremos uno a uno en estos sermones expositivos. La primera parte, hablando de la parte doctrinal, hermanos, es para, por supuesto, instruirnos, instruir el espíritu, y la otra parte, la práctica, es para dirigir el corazón. En la una enseña cómo hemos de creer y en la otra parte lo que hemos de hacer o cómo lo debemos hacer o practicar. La primera parte doctrinal va a tratar principalmente de las dos grandes cuestiones que al principio del Evangelio se agitaban entre los judíos y los gentiles, a saber, la justificación ante Dios y la del llamado a los gentiles. Porque por una parte, recuerden, no podemos descontextualizarlo y lo veremos seguramente en los próximos sermones. El Evangelio proponía un método de justificación muy diferente al que proponía la ley. Los judíos no podían disfrutar de una doctrina que les parecía novedosa, les parecía controversial por sus prejuicios, y como por otra parte, la nación de Israel se encontraba en posesión de la alianza con Dios, con exclusión de las demás naciones. Ellos no podían soportar cómo los apóstoles llamaran a los gentiles al conocimiento del verdadero Dios y a la esperanza, por supuesto, de la salvación. Ni que se supusiera que los judíos habían perdido su preeminencia exclusiva sobre las naciones. Para ellos eso era algo inaceptable, pero que Pablo aborda en esta carta de una manera increíble. De manera que el objetivo principal del apóstol Pablo era el de combatir a estos prejuicios infundados por el judaísmo. Así que él dirige su atención al pueblo de Israel en los primeros 9 capítulos y trata con los gentiles del 10º capítulo en adelante. En lo que respecta a la segunda parte de la carta, Pablo primero impone unos preceptos generales para la conducta de los creyentes. Después, en lo que respecta a la vida civil, también va a pronunciarse de cómo nosotros debemos
obedecer a las autoridades, etcétera. Y finalmente, en lo que respecta a la comunión eclesiástica, Pablo también se va a pronunciar al respecto. Así que en los primeros 5 capítulos, Pablo va a tratar con la gran doctrina de la justificación por la fe. Hermanos, la justificación por la fe es la columna vertebral de nuestra fe. Es una doctrina que, si el Señor nos los permite, estudiaremos a fondo en esta serie de sermones. Y la va a tratar Pablo exclusivamente. Se discute más ampliamente, para que lo sepan, en ninguna otra parte de las Escrituras se discute más ampliamente la doctrina de la justificación por la fe sola que en estos primeros 5 capítulos de la carta a los Romanos. De modo que el propósito del apóstol Pablo es establecer 2 cosas. ¿Cuáles? La primera es que, habiendo solo 2 caminos de justificación ante Dios, a saber, la de las obras, las que propone la ley, y las de la gracia, las que propone nuestro Señor Jesucristo y que revelan el Evangelio. Lo primero es que, enteramente cerrado en contra de los hombres, para que se salven, siempre entiendan que la única posibilidad y el único camino posible es el de la gracia. Porque por las obras de la ley, dice Pablo claramente, nadie, absolutamente nadie, será justificado. La otra cosa que se propone establecer el apóstol Pablo es que la justificación por la gracia mediante la fe de nuestro Señor Jesucristo respeta indistintamente a todos los hombres, a todos los hombres. Y esto va a ser algo que empieza a chocar inmediatamente con los judíos, quienes solo ellos se veían como los dueños de la preeminencia y la salvación. Pablo aclara, no, indistintamente todos los hombres tienen parte, tanto judíos como gentiles, y suprime, por supuesto, la distinción que la ley había hecho entre ellos, una separación entre un pueblo santo y el resto de pueblos paganos. Para llegar a esto, el apóstol Pablo primero empieza a demostrar que los gentiles, al igual que los judíos, todos están sujetos al juicio de Dios, pero que siendo todos pecadores, por supuesto, y culpables, ni unos ni otros podrán escapar de la condenación por sus obras, por las obras de la ley. Así que esto los humilla a ambos, tanto judíos como gentiles. Así que Pablo va a poner delante de los gentiles la ciega ignorancia e injusticia, tanto de ellos mismos como la que tenían en ese momento los filósofos, los grandes filósofos de la época, de los cuales se jactaban y enseñaban humildad a los judíos por la moralidad en la que estaban envueltos, mostrando, por supuesto, el apóstol Pablo que tanto filósofos moralistas como judíos religiosos que se jactaban, todos estaban viciados y culpables de igual manera. Así que Pablo va a socavar en ambos el orgullo del mérito propio, el orgullo del yo, y enseña a todos a fundar sus esperanzas solo en aquel que es capaz de dar salvación, en Jesucristo, demostrando, por supuesto, que su salvación no se puede emanar ni de una filosofía, ni de su ley, sino de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que eso es a términos generales, pero veamos más a fondo qué toca o qué habla Pablo en el primer capítulo. El apóstol Pablo comienza dirigiendo, o va a comenzar dirigiendo nuestra atención a la persona del Hijo de Dios, a su encarnación en el tiempo, a su naturaleza divina desde la eternidad. Pablo le interesa saber de quien él habla es Dios, el cual se encarnó. Y es el gran tema de ese evangelio que se va a encargar
de proclamar. Así que después de una introducción muy llamativa que leímos, calculada para captar la atención y conciliar el efecto de aquellos a quienes estaba dirigiendo, él anuncia brevemente la gran verdad que pretende establecer. ¿Cuál es esa gran verdad? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto judíos como gentiles. Pero también va a enseñar algo importante, y es que la justicia de Dios se va a revelar desde los cielos contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esas son las grandes verdades que el apóstol Pablo procede inmediatamente a desplegar en ese capítulo 1. Y como están conectadas con todas las partes de la salvación de Dios, que Dios ha preparado más bien, lo lleva entonces a exhibir de una manera muy animadora y también de una manera muy consoladora a todo el plan de la misericordia de Dios. De manera que el primer punto que el apóstol establece es la condición de los hombres que están enteramente despojados de la justicia, están por naturaleza todos bajo pecado, todos. La acusación de impiedad y de la consiguiente injusticia la demuestra primero contra los gentiles. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Pero por qué, Pablo? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿De qué manera lo hizo? Pablo dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que esa es la declaración que parte en dos cualquier orgullo humano. Los hombres se habían apartado del culto a Dios, aunque en las obras de la creación visibles ellos tenían suficiente luz para entender que hay un Dios vivo y verdadero. En su conducta ellos habían violado la ley escrita en sus corazones y habían pecado en oposición a lo que sabían que era correcto, porque la ley de la conciencia se los dictaba. Así que todos ellos, por tanto, bajo la sentencia de la condenación que será pronunciada sobre los hombres de iniquidad en el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres. Eso Pablo lo habla en el capítulo 1. Capítulo 2 establece una acusación similar. ¿Qué va a hacer? Hablar de la transgresión, la culpa contra los judíos a pesar de la ventaja que ellos tenían sobre el pueblo gentil. ¿Qué ventaja? Pues a saber, hermanos, la revelación escrita. Ellos tenían la Torá, ellos tenían las escrituras y por supuesto tenían ventaja. Por eso Pablo va a decir en Romanos capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley escrita, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿qué ley? La ley escrita, ellos no la tenían, solo el pueblo de Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces estos, aunque no tengan ley escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que Pablo va a continuar lo que inicia en el capítulo 1, nuevamente hablando de la transgresión y va mucho más allá diciendo, ustedes tenían ventaja, ustedes tenían una luz, tenían la Torá, sin embargo los gentiles que no la tenían tampoco son sin excusa. En el tercer capítulo, después de obviar algunas objeciones con respecto a los judíos, Pablo va a tomar tanto a los judíos como a los gentiles y va a exhibir
un temible cuadro, extraído, por supuesto, del testimonio de las Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese temible cuadro? La culpa y la depravación universal de toda la humanidad. Por eso Pablo, en el capítulo 3, versículo 10, da una declaración impresionante. ¿Cuál? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Todos son depravados, malvados y alejados de Dios. Así que Pablo establece una gran verdad, una verdad innegable, que todos los hombres en su estado natural se encuentran bajo la justa condenación de Dios, como rebelde contra Él, en todas las otras formas. Y Él le ha placido revelarse, ya sea por las obras de la creación, o por la obra escrita en el corazón, o por la revelación de la gracia. De estas premisas, Pablo va a extraer una conclusión obvia e inevitable, de que por la obediencia a la ley, ningún hombre será justificado. Que lejos de justificar, muy lejos, la ley demuestra al contrario que todos somos culpables y que todos estamos condenados. Así prepara el camino precisamente para ese gran despliegue de la gracia y de la misericordia de Dios anunciada por el Evangelio. Porque los hombres, hermanos, se salvan en consonancia con el honor de la ley, con el honor de la ley. Lo que la ley no pudo hacer, no por ninguna diferencia en sí misma, sino debido a nuestra depravación, Dios lo ha realizado plenamente. El hombre no tiene una justicia propia de la cual pueda alegar. Ninguno la tenemos, sino que Dios le ha proporcionado una justicia. Y esa es la justicia de Jesucristo, la cual nos es imputada a todos los que creemos en Él por medio de la fe. Como lo dice Él claramente en Efesios, ese día ninguno se jactará delante de Dios. Todos hemos sido revestidos de la justicia del Señor Jesucristo, porque nuestra justicia propia, hermanos, son trapos de inmundicia delante de Dios. Así que Pablo en el capítulo 3 deja en claro esto, pero en el capítulo 4 se detiene en la fe por la que se recibe esa justicia de Dios. Él va a decir, miren, de manera natural, nuestra justicia, la suya y la mía, todas esas buenas obras que usted y yo podemos hacer, no son más que basura, no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, me voy a detener en explicarles cómo es que ustedes van a obtener esa justicia. La justicia que Dios les dará en la faz de Jesucristo. Así que obviamente ciertas objeciones confirman e ilustran aún más su doctrina. Y Pablo comienza a mostrar desde el mismo Abraham, el progenitor de los judíos, a quienes tenían como su mayor patriarca, empieza a mostrar que él mismo fue justificado por la fe y no por las obras. Así que empieza ese modelo y ese tipo de la justificación, tanto los judíos como por los gentiles. En el capítulo 5, para contemplar la visión del gran tema que Pablo discute, Pablo considera que el quinto capítulo es en especial muy poderoso porque sigue hablando de la justificación por Jesucristo y sobre la paz con Dios que consigue esa reconciliación. Ahora bien, como Jesucristo es el autor de esa reconciliación divina, Él va a empezar a hacer una comparación importante y ya va a empezar a hablar de federalismo. Va a hacer una comparación con Adán. Empieza a compararlo con Adán como si
como si fuera la fuente de la condenación, por supuesto concluyendo con una sorprendente exposición de la entrada del pecado y de la justicia que había estado exponiendo. Ese capítulo 5 es importante. Pablo muestra la razón por la que entre Adán y Cristo tenemos ese caso del federalismo que tanto hemos recalcado y estudiado en esta iglesia. Dios hizo intervenir la ley de Moisés, por medio de la cual la extensión del mal, del pecado y la eficacia del remedio aportado por la justicia fueron ambos plenamente exhibidos para la gloria y la gracia de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Por supuesto, aclarando de que, o dejando en claro que todos aquellos desde Adán hasta Moisés no eran inocentes porque no tenían la ley escrita en sus manos o en tablas de piedra, porque recuerden que es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. Si no existiera la ley, ¿existiera pecado? No. Pablo se va a detener a explicar aquí que desde Adán hasta Moisés reinó el pecado. Por lo tanto, existía ya la ley. Y eso es un tema importante. Así que esos 5 capítulos van a revelar un esquema consistente en la conducta de Dios y exhibe un plan para reconciliar a los pecadores con su Creador por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nunca podría haber sido descubierto a través del entendimiento humano, sino que es la perfección de la sabiduría, pero en todas las características que la filosofía humana y nuestro entendimiento humano se opone a la sabiduría, por supuesto, de Dios. La sabiduría del mundo se opone a la sabiduría de Dios. Así que Pablo muestra eso en estos primeros 5. Ahora bien, del capítulo 6 y en el capítulo 7, empieza Pablo a demostrar que lejos de dejar de lado la necesidad de la obediencia a Dios, porque vamos a ser justificados solo por la fe en Jesucristo. Pablo dice, lejos de eso, hay una gran necesidad de obediencia a Dios. La doctrina de la justificación está absolutamente conectada con el fundamento mismo de la santidad y de la obediencia. Este fundamento, por supuesto, no es otro que nuestra unión con Cristo. No es que podamos decir, claro, como soy salvo por la sola fe, pues entonces, como muchos han hecho aberrante esta doctrina, pues como solo creo, y entonces, pues como ya soy salvo, no puedo obedecer. Pablo dice, no, al contrario, si realmente has sido salvo, tú tienes una unión mística para siempre con tu Salvador. Tienes una unión mística con Cristo, con tu Redentor, a través de la fe. Por eso eres justificado. Y eso mismo te da razón para que tú puedas obedecer, para que tú puedas buscar la santidad. Así que Pablo va a enseñar que es todo lo contrario, que la ley opera y que por sus restricciones para estimular y para llamar a la acción a las corrupciones de nuestro corazón perverso, pero al mismo tiempo condena a todos los que están bajo su dominio. Él va a hacer y va a comenzar a profundizar un poco más en cómo no solo la parte teórica de la ley, sino también la parte práctica de la ley. Y siempre el esquema va a ser la poderosa unión, que es un misterio, mística, que nosotros vamos a tener o que tenemos con Cristo. Nosotros somos liberados de la ley. La ley no es nuestro yugo. Ya no estamos bajo su yugo, estamos bajo la gracia. Por supuesto que produce amor, que podemos estar capacitados para poder producir frutos aceptables de Dios. La ley, sin embargo, es en sí misma santa, justa y buena. Así que Pablo se va a detener a hablar sobre ese tema en el capítulo 6 y capítulo 7. Ahora, el capítulo 8, por lo tanto, y como conclusión general de todo lo que Pablo venía diciendo anteriormente,
Pablo va a afirmar la completa libertad que nosotros como creyentes tenemos de la condenación precisamente por medio de esa unión gloriosa que tenemos con nuestra cabeza, la cual es Cristo. Y por supuesto, eso no puede terminar en otra cosa, sino en una santificación que es progresiva. Todo el que está en Cristo, todos iremos siendo santificados. Todos. Así que Pablo va a señalar claramente que esto es una realidad en el creyente. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué pasa si no es así? Pablo dice en el versículo, sigue diciendo en el versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Y qué bonito será que cada día nos veamos revisándonos y reflexionando ante la bendita palabra de Dios y en que si estamos o no estamos en Cristo. Así que la contemplación de esa realidad será nuestro día a día cada vez que expongamos estos sermones. En el capítulo 9, como la doctrina que había estado inculcando parecía dejar, entre comillas, a un lado todas esas promesas que Dios había hecho al pueblo judío, Pablo va ahora a detenerse un poco en explicar esa objeción y en el capítulo 9 comienza a aclarar la situación con el pueblo de Israel, mostrando que por un lado las promesas de bendiciones espirituales que se les habían hecho al pueblo de Israel se referían solo a los realmente creyentes, porque los verdaderos creyentes no solamente eran por una descendencia étnica o de sangre, sino que los verdaderos israelitas, va a explicar Pablo, la verdadera semilla de Abraham son aquellos que son por la fe, por la fe. Así que nada había frustrado el propósito de Dios y Pablo empieza a aclarar eso al pueblo judío. En el capítulo 10, Pablo retoma el mismo tema y mediante nuevas pruebas extraídas del Antiguo Testamento muestra que la justicia de Dios, que los judíos al ir y a establecer de alguna manera su propia justicia para su santificación, va a mostrar cómo ellos rechazaron la idea de que únicamente por la fe en Jesucristo se alcanza la salvación y que el evangelio se refiere tanto a los judíos como a los gentiles. Así que Pablo va a explicar que esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y se infiere y afirma, por supuesto, la necesidad de predicar el evangelio a los gentiles. Así que la justicia es por la fe que fue recibida por los gentiles a través de la predicación. En el capítulo 11, el apóstol Pablo termina su argumento y en cierto modo concluye su tema. Aquí él va a retomar la doctrina de la elección personal, la doctrina de la elección particular de un remanente del pueblo de Israel. Él había hablado en el capítulo 9 y afirma en los términos más expresivos que es totalmente por gracia la elección de Dios. Así que muestra que la incredulidad de los judíos no ha sido universal en todos los judíos, sino que hay un remanente allí que Dios había separado para él. En el capítulo 12, y a partir de este capítulo, hermanos, Pablo pasa a examinar los resultados prácticos. Recuerden, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 en su totalidad, Pablo nos da la doctrina, pero a partir de este punto Pablo va a examinar los resultados prácticos que naturalmente se van a derivar de toda esa doctrina que estudiarán, que había estado ilustrando. Entonces ahora bien, por lo tanto, por todo lo que ya les dije anteriormente, ustedes
tienen que hacer esto y vivir de esta manera. Así que va a exigir la entrega o el sacrificio total de nuestras vidas. Por eso habla de que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Va a decir Pablo que eso es lo mínimo que se espera después de haber entendido esas benditas doctrinas, esas benditas verdades. Así que, ¿en qué lugar nosotros nos vamos a ver de alguna manera confrontados al estudiar esta serie de sermones? Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Esta serie nos va a guiar primero a Dios, a que lo comprendamos mejor, a que lo entendamos mejor a través de esta maravillosa carta donde encontraremos las raíces más profundas de nuestra fe. Y por supuesto vamos a comprender ese poder transformador del Evangelio. A medida en que exploremos el contexto cultural, el contexto político, el geográfico de Roma en los tiempos de Pablo, vamos a ir recordando que el mensaje de la carta, hermanos, sigue siendo relevante en nuestros días y ahora más que nunca. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestras mentes para que nosotros podamos sumergirnos en esa rica porción de la palabra de Dios. Así que agradezco su atención y espero estemos orando mucho por esta serie, que sea la voluntad del Señor la podamos desarrollar en debida forma por el tiempo que Él considere. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitir, Señor, que podamos escucharla. Te pido perdones mi insuficiencia, Señor, pero que tu pueblo, Señor, tu iglesia pueda haber recibido tu palabra con gozo y agrado y de esta panorámica general, de esta carta tan importante, Señor, podamos nosotros quedarnos con ese deseo y ese anhelo de estudiar la profundidad. Por favor, que lo que hoy se expuso quede en nuestros corazones y que podamos, Señor, incentivarnos cada día al estudio de tu palabra para que podamos poner por obra, Señor, lo que tú haces en nuestros días y en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.